les va? Mi nombre es Sergio Ciaroni, soy uno de los dueños de Casa Lotar y este es nuestro canal de difusión donde compartimos secretos y placeres de los habanos. Muchas veces me preguntan cuál es el mejor habano para debutar en este hábito. Bueno, primero vamos a elegir la marca, porque ustedes piensen que habanos tiene 27 marcas diferentes. Si bien el tabaco cubano tiene una característica en particular de fortaleza, aroma y sabor, no todas las marcas son iguales. Tenemos marcas de fortaleza baja, fortaleza media y fortaleza alta. Por supuesto, para empezar a que nuestro paladar se acostumbre, deberíamos empezar con una marca de fortaleza baja o media. Por ejemplo, el caso de Hoyo de Monterrey, Juan López, Romeo y Julieta, Rey del Mundo, Rafael González Márquez. Son las marcas, digamos que más suaves. También H. Upmann con su línea Magnum, que son más apropiadas para arrancar, ¿sí? Primero elegimos la marca. Una vez que elegimos la marca, cualquiera de esas marcas, elegimos el formato. Y acá esto es muy importante, porque nosotros tenemos, por ejemplo, este formato que es un Petit Corona o una Amareva, frente a este otro formato que es un Robusto. La diferencia fundamental, ustedes fíjense que el largo es el mismo, pero cambia mucho el diámetro. Y el diámetro es lo que nos va a dar la bocanada de humo y la cantidad de oxigenación que tiene. Siempre un cigarro, en el mismo blend, es decir, en el mismo tabaco, un cigarro más delgado, un cigarro más fino, va a ser más fuerte que un cigarro más gordo. Es visualmente lo contrario a lo que nos ocurre. Nosotros vemos un cigarro de un cepo 50, como es un Robusto, o vemos cigarros más gordos todavía, cepo 56, 60, y pensamos, uy, este habano debe ser tremendo. Y es todo lo contrario. Cuanto más diámetro tenemos, más suave va a ser al paladar, porque la oxigenación es mayor. Entonces, mi consejo es, primero, elegimos una de esas marcas suaves dentro del universo de las marcas cubanas. Y segundo, elegimos un Robusto. Para mí, la recomendación es siempre un Robusto. ¿Por qué? Porque el Robusto tiene un cepo 50, un cepo interesante, y tiene una fumada de 40-45 minutos. Porque, a ver, si estamos empezando a transitar el mundo del habano, no podemos estar 1 hora y pico fumando. Lo más probable es que nos canse, lo más probable es que nos empiece a molestar en el paladar, a saturar el paladar. Entonces, hagamos una fumada más corta, de unos 40-45 minutos. Es más, nosotros podemos fumar hasta donde llega la anilla, ¿sí? Hasta acá, y el último tercio lo descartamos. Por lo tanto, vamos a tener una fumada de 35 o 40 minutos, que es suficiente. Es más, si nos resulta un poco largo esa fumada, podemos dejarlo por la mitad, el cigarro lo dejamos en el cenicero y se apaga solo. Creo que esa sería una primera buena experiencia con un habano. Bueno, nos vemos la próxima con más tips y más consejos, simplemente para disfrutar mejor de este hábito maravilloso. Buenos días.